Buenas tardes, vamos a poneros aquí un vídeo sobre un tema que nos incumbe, que es importante, que es la evaluación y alguna pequeña anotación sobre las rúbricas, que aunque ya hemos visto algo de ellas, pues recordarlas un poquito. Bien, vamos a empezar revisando un poco lo que es la metodología tradicional, que es algo de lo que estamos hablando continuamente, y cuáles son sus características más importantes. En primer lugar, partimos de que vamos a conseguir una información, o el alumno consigue una información, generalmente por parte del profesor o por parte de los libros de texto, y por arte de magia o de memorización conseguimos que esta información se transforme en conocimiento, o al menos eso creemos, porque realmente a lo que llegamos casi siempre es a que memoricen esa información que le hemos dado y, aún sin comprensión, demuestren que la recuerdan en un examen. Esto nos lleva un poco a la analogía que hacemos siempre del embudo, ¿no? El profesor lanza una serie de conocimientos que el aprendiz tiene que asimilar o hacer creer que los asimila. Lamentablemente, aunque esta analogía aparece muchísimo y la hemos utilizado muchísimas veces, sigue estando vigente en una gran parte del profesorado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que debe cambiar todo esto, por bastantes razones. Porque si repasamos las características de la evaluación tradicional, nos daremos cuenta que no certifican el que los alumnos consigan que esa información que reciben se transforme en conocimiento. Las características de la evaluación tradicional se basan en una serie de pruebas estándar que hacemos. Estas pruebas estándar, que generalmente son los exámenes, pues tienen la característica de ser exactamente las mismas para todos los alumnos que tenemos en el aula, sea cual sea su nivel, sea cual sea su capacidad, sus destrezas o sus posibilidades de realizarla. Y están descontextualizadas porque siempre se ponen en un día especial y es ese día, un día diferente a los demás, un día en el que el alumno ya sabe que va a ir a hacer un examen, con lo que provoca esto de nervios, tensión, etcétera, y que no conocemos al alumno, o el alumno no se presenta como en un día normal de clase. También son un camino único, es decir, ahí hay una serie de preguntas en estas pruebas que nosotros tenemos que responder, y las tenemos que responder con una solución, solo una. Hay una única posible, no está abierta a otras posibles soluciones. Está centrada en el contenido, los contenidos, o lo que nosotros creemos que son los contenidos. Con ello vamos a certificar si el alumno recuerda lo que hemos dicho en clase o no lo recuerda. El profesor es el único evaluador. Lo que dice él es lo que vale, y la visión que tenga de si lo que ha puesto en el examen o en esas pruebas el alumno está bien o está mal, según su criterio, es lo que va a ir luego al boletín de notas. Y luego los resultados son definitivos, es decir, nosotros ponemos una nota y esa nota es la que va al boletín y se acabó. No hay forma de pensar o hacer cambiar esos resultados. A veces se tiene en cuenta mínimamente algún aspecto que pueda hacernos subir un poquito esos resultados finales, pero generalmente no suele ser significativo. Si nosotros evaluamos como se evalúa tradicionalmente, nos surge una pregunta: ¿cómo evaluar una serie de cosas que nos piden que evaluemos? Cosas como los progresos y los logros, como las actitudes, como las destrezas, la motivación, el proceso de aprender a aprender, tan importante en la actualidad, el proceso de razonar, pensar, argumentar. Todo esto, con esa evaluación tradicional, ¿cómo seríamos capaces de hacerlo, de darlo a entender y de hacer que esto sea significativo? Por eso es conveniente una nueva visión de la evaluación. La evaluación tiene que ser mucho más amplia que lo que venimos haciendo de concentrarla solamente en los contenidos.
Necesitamos pues una evaluación que nos ayude a valorar el progreso individual, el progreso grupal de un alumno dentro del grupo y del grupo en sí, en su trabajo, sobre todo si estamos haciendo trabajo cooperativo o pretendemos hacer trabajo cooperativo. Por supuesto que también tenemos que evaluar las competencias básicas, que esto es una exigencia, no es que sea una moda ni nada por el estilo, es una exigencia. Tiene que estar centrada en el aprendizaje, es decir, debe ser además una evaluación formativa, una evaluación que nos ayude a entender si el alumno, o nos ayude a ver si el alumno verdaderamente ha aprendido o ha conseguido que esos contenidos sean significativos para él. El alumno debe ser partícipe de la evaluación. Es decir, hay que tener en cuenta que el alumno también tiene algo que decir por cómo ve él su evaluación o su trabajo y su desarrollo y su progreso en clase. Y también cómo le ven los demás alumnos, en su formación y en su progreso. Y por supuesto, para poder hacer todo esto, necesitamos utilizar muchas herramientas. Cuantas más mejor. Muchas herramientas que nos aporten evidencias de ese aprendizaje, de si se han conseguido esos objetivos verdaderamente o no se han conseguido. Por lo tanto, no nos sirve únicamente el examen o algo semejante, esa prueba estereotipada, estándar y descontextualizada de la que hemos hablado antes. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio de paradigma de la evaluación. Este cambio de paradigma mantiene cosas como la información como base principal para lograr conocimiento. Por supuesto que el fin principal sería obtener conocimiento a partir de esa información, pero añadimos en este nuevo paradigma un círculo central importante, que son los interrogantes que surgen. ¿Para qué la información? ¿Por qué esa información? ¿Qué información realmente necesito? ¿De dónde saco esa información? ¿De quién saco esa información? ¿Con quién comparto esa información? ¿Cómo trato esa información para que verdaderamente se convierta en conocimiento? Una serie de interrogantes, una serie de preguntas que demuestran destrezas o que exigen destrezas, habilidades, razonamientos, argumentos y múltiples soluciones a problemas que se le planteen. Precisamente esos interrogantes son verdaderamente el aprendizaje. Todas esas destrezas, capacidades, preguntas con respuestas, múltiples soluciones que van a hacer que la información recibida, ya no solamente del profesor, sino la información recibida de internet, de los propios compañeros, del entorno en el que viven, del colegio en sí, como toda esa información va a ser capaz de transformarla en conocimiento. Y verdaderamente tenemos que evaluar si esos recursos, esas destrezas, todo ese camino que ellos siguen para conseguir que esa información les diga algo, se transforme en un conocimiento útil para ellos, significativo para ellos y útil para entender la sociedad y para transformar la sociedad, pues es lo que tenemos que evaluar. Esto, claro, nos exige un cambio de paradigma en la metodología. No podemos evaluar de la manera que queremos evaluar y observar lo que queremos observar si lo hacemos con un examen. Necesitamos una metodología mucho más activa, una metodología en la que el alumno aprenda porque hace cosas y no porque memoriza cosas, y una metodología en la que el alumno sea partícipe y sea el mayor responsable de su aprendizaje. Además, es importante que analicemos que esta metodología nueva, activa, en la que se hacen cosas, nos va a aportar muchísimas más evidencias que un simple examen. Herramientas para la nueva evaluación. He puesto aquí algunas, pero podemos ampliarlas. Hojas de observación. Hojas en las que nosotros vayamos anotando lo que observamos sobre el proceso y el progreso de los alumnos. Rutinas de pensamiento, que son reflexiones sobre el aprendizaje de los alumnos y del propio alumno. Rúbricas, que es en lo que nos detendremos un poquito más. Portafolios, de los que ya hablaremos más adelante,
y por supuesto dianas, otra serie de cosas. Pero de momento nos vamos a conformar con estas y vamos a centrarnos un poquito hoy nada más que en las rúbricas. Luego ya pasaremos a portafolios y demás. ¿Qué son las rúbricas? Pues las rúbricas, ya tenéis alguna noción de ellas, son matrices de evaluación y que nos describen los distintos niveles de calidad de un trabajo, de una tarea o de un proceso. Son interesantes, o es interesante que se negocie con los alumnos estas rúbricas y que se les expongan antes de comenzar la actividad, para que ellos sepan cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación y nuestra valoración de esos criterios, qué es lo que consideramos mejor, más adecuado, perfecto, insuficiente o deficiente. Y deben revisarse en cada una de las fases del proceso, es decir, la evaluación es continua, entonces sería conveniente revisar hasta qué punto se han alcanzado las rúbricas en ciertas fases del proceso antes de pasar a otra fase del proceso en la que, si no hemos solventado los errores anteriores, pueden causarnos cierto trastorno y pueden llevarnos a un resultado final no deseado. Una plantilla de una rúbrica suele ser muy parecida a esto. Se puede hacer con una hoja Excel, se puede hacer con Google Drive, se puede hacer con una tabla en Word, como queráis, y consta de los siguientes puntos. Aquí nos encontramos con los criterios, que es donde vamos a consignar todo lo que nosotros queremos evaluar o lo que nos parece más importante de la tarea o el proceso o la labor que van a hacer. Y aquí constataremos los niveles de calidad. Aquí empezaremos con el nivel 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí lo que sería el nivel 1 de calidad, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 4, por supuesto, es en el que el trabajo lo consideramos perfecto, y el nivel 1 el más bajo. Debemos ser muy concretos a la hora de consignar los distintos niveles para que los alumnos no se lleven a engaño. ¿Para qué sirven las rúbricas o qué nos facilitan? Bueno, pues sirven nos facilitan información para mejorar, información sobre los avances de un alumno, nos permiten la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la retroalimentación, la calificación de aspectos imprecisos o subjetivos, y también, por supuesto, nos permiten o nos sirven para minimizar la subjetividad de la evaluación final. Bueno, pues esto es todo de momento, como decimos aquí, y esperemos que haya servido solamente como un punto de reflexión para ver cómo podemos ir manejando, adquiriendo nuevos conocimientos sobre formas de evaluar que nos permitan que la evaluación sea verdaderamente formativa y que sea un verdadero reflejo de los progresos y de las destrezas y habilidades que ha desarrollado el alumno. Es decir, que nos centremos en su aprendizaje, de cómo lo aprenden, de qué aprenden, de cómo comparten lo que aprenden, etc. Os dejo aquí un enlace que veis ahí de un pequeño manual de rúbricas con Rubistar. Rubistar es una herramienta online que nos permite desarrollar rúbricas o hacer rúbricas de una manera muy sencilla, y que, como ya tiene algunas plantillas y algunos criterios y algunos conceptos hechos, nos pueden ayudar a hacer una rúbrica fácilmente y en poco tiempo. Os animo a que veáis este pequeño vídeo sobre las rúbricas con Rubistar. Y bueno, deciros que el equipo de innovación de Colegio Santísima Trinidad estamos aquí para seguir ayudando y aportando material que nos pueda resultar útil a la hora de innovar un poco en nuestras aulas. Muchas gracias a todos.